Mantengan sus Biblias abiertas ahí en el pasaje de Hechos capítulo 4 que ya leímos hace un rato. Y vamos a dar continuidad a la exposición que iniciamos hace 8 días, que fue la operación de un milagro, la sanidad de un cojo. ¿Alguna vez se ha cuestionado usted por qué cuando está siendo obediente a la voluntad de Dios las cosas le salen mal? ¿O por qué le empieza a ir peor que antes? ¿O ha llegado a considerar que antes estaba mejor y que quizás debería regresarse? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué al hacer cosas buenas le pasan cosas malas? Yo creo que todos hemos vivido algún momento en nuestra experiencia esas situaciones. Pues si antes me portaba mal y me iba bien, ahora me porto bien y me va mal. Yo creo que todos hemos vivido en algún momento esto. Y yo diría que eso es muy normal. Pero no porque así tenga que ser necesariamente la voluntad de Dios, sino porque Satanás se encarga de buscar la manera de desanimar a la gente. Y cuando uno no está claro, cuando uno no tiene el pensamiento correcto delante del Señor, uno le hace caso a ese tipo de ideas. Ya ves, antes te iba mejor, mira nomás, desde que eres cristiano te quedaste sin trabajo, mira nomás, desde que eres cristiano las cosas no te salen bien, y empieza uno a cuestionarse y a cuestionarse y a cuestionarse muchas de estas situaciones. Esta es una idea que quiero dejar ahí momentáneamente, que va a ser parte de la reflexión. Otra idea que quiero también comentar es que la religión a lo largo de la historia ha sido un buen negocio. Los encargados de la religión, que a veces funcionan más como dueños que como servidores, siempre han tratado de tener el control de las personas a través del monopolio del poder y del monopolio del conocimiento. Y en todas las religiones encontramos que los líderes tienden a establecerse a sí mismos como el criterio para discernir y para autorizar las cosas. Y esto lo vemos en cualquier religión y en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia. Pero ¿qué pasa cuando Dios se revela y cuando Dios se manifiesta en estructuras paralelas a la religión oficial? ¿Qué sucede? La reacción tiende a ser de imposición, de amedrentamiento, de cuestionamiento que ejercen los líderes religiosos. Y yo me pregunto, ¿será que esta reacción proviene de que se les puede salir del huacal el pueblo? ¿De que se les puede salir de control el negocio? ¿Y entonces que la religión deje de ser negocio? Sin lugar a dudas que así ha sido. Así que hoy nos enfrentamos en una situación más o menos así. Hace 8 días estudiamos cuando Pedro y Juan entran al templo, iban al tiempo de la oración y de repente un cojo se les acerca. ¿Se acuerdan cómo le llamamos a ese cojo? Era el pordiosero, que es una palabra que ya no se usa hoy mucho, porque ya muchos no piden limosna por Dios, más bien van y te la exigen con un cuchillo, ¿verdad? Cáigale con su contribución. Pero la verdad es que en la antigüedad la gente se acercaba y, por Dios, una moneda. De ahí surgió este nombre de los pordioseros. Y este hombre estaba esperando una moneda y Pedro y Juan se le quedan viendo. Y dice que mirando los ojos en él, y aquel atento a ver, esperando a ver a qué hora sacaban el monedero, le dicen, ¿qué crees? Ni plata ni oro tengo. Entonces, ¿para qué me ven? Entonces, ¿para qué me dicen que los vea fijamente? Pero lo que tengo, te doy. Y en el nombre de Cristo Jesús, levántate.
Y aquel se paró pero de volada y empezó a brincar y a dar saltos de gusto, porque lo que recibió el cojo iba mucho más allá de lo que él podía pensar. Y entonces llega la gente, se empieza a remolinar y Pedro empieza a predicar. ¿Se acuerdan? Esto fue lo que estuvimos viendo hace 8 días. Y está Pedro en este trance, platicando con la gente, predicándoles por qué se había operado el milagro. Y si ustedes se acuerdan, hace 8 días, en el capítulo 3, vimos que el mensaje central de Pedro no era el milagro. El mensaje central de Pedro era que en el nombre de Cristo Jesús se había ejercido el milagro. Y que lo que tenía que estar atenta la gente era lo que Dios estaba haciendo a través de Jesucristo. Está en esa disertación Pedro, cuando vemos ahí en el capítulo 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Qué chistoso escenario vemos ahí. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Así que si usted recuerda en el capítulo 2 termina diciendo que el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Y en el primer sermón se habían convertido como 3,000 y se bautizaron como 3,000, ¿se acuerdan? Y ahora calculamos otros 2,000, así que ya era una iglesia como de 5,000 más o menos. Dice que había como 5,000 ahí. ¿Qué trabajo estaban haciendo los apóstoles? ¿Y se acuerdan cuál había sido la encomienda de Jesús? Y me serán testigos en Jerusalén. Y ahí estaban. Sin haberlo pensado de esa manera, estaban cumpliendo este testimonio, estaban testificando. Pero acuérdense que dijimos en aquel momento, cuando revisamos el pasaje 1, verso 8, y me seréis testigos. No dijo, y serán testigos. Dijo, me serán testigos. Por lo tanto, van a hablar de mí. Y esto es lo que Pedro estaba haciendo. Y entonces vemos en el verso 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La primer pregunta que hacen los líderes religiosos, que ahora se sumaban los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote y las familias del sumo sacerdote, la primera pregunta era la pregunta correcta. Y en buen mexicano, esa pregunta la traduciríamos, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? Eso es lo que están preguntando. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Esa era la pregunta correcta. A veces nosotros nos perdemos en preguntas incorrectas y vamos por la vida haciendo preguntas incorrectas. Y si hacemos preguntas incorrectas, pues recibiremos respuestas incorrectas. Pero estos hombres que, de acuerdo al texto, legítimamente y genuinamente estaban tratando de entender lo que estaba sucediendo, le preguntan, ¿y de parte de quién? ¿Con qué potestad o en nombre de quién? Esta era la pregunta correcta. ¿En nombre de quién? Porque este tipo de manifestaciones que se había presentado solamente podía provenir de dos fuentes, o de Dios o del diablo. No había más posibilidades. Porque al diablo también le encanta hacer señales para que la gente se emocione y crea. Por eso vemos a tanta gente alrededor del mundo que creen en ciertos santos, que creen en ciertas manifestaciones, y eso es el engaño de Satanás. Y a veces Satanás hace cosas para que la gente crea. ¿Me explico?
Así que no había más que de dos posibilidades. Y los ancianos, los fariseos, los saduceos, le preguntan, ¿y en nombre de quién? Y entonces Pedro tiene que darle ahí una respuesta, a partir del verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? De acuerdo a Lucas, lo que está diciendo es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y empieza su proclamación, su querigma. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 8? Que fue un texto central con el que iniciamos este estudio del libro de Hechos. ¿Se acuerdan? Hasta de memoria lo debemos saber. Mas recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Lo voy a tener que preguntar más seguido, porque ese texto lo tenemos que aprender, es parte de nuestra misión. Y recibirán poder, recibirán poder. Así que el Señor Jesús les mandó que no se fueren de Jerusalén hasta que hayan recibido esa promesa. Ahora Pedro y Juan están ante el concilio y les preguntan, ¿y de parte de quién hicieron esto? ¿Y por qué sanaron a ese cojo? Y al estar en eso, dice aquí entonces el doctor Lucas, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Así que ahí se está cumpliendo la promesa del Señor Jesús, que el poder del Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Y se acuerdan que hablamos de que el poder tenía dos expresiones. Era el poder, la potencia, que es el dynamus, pero también era la autoridad. Y Pedro, aquí en este texto, va a mostrar las dos cosas. Habla con poder, pero también habla con autoridad. Yo no sé si usted ha vivido alguna vez la experiencia de tener que hablar con autoridad. Pero cuando usted habla con autoridad en algún momento, y de repente uno dice, ¿y de dónde me salió eso? O yo ni pensaba decir eso, o a lo mejor no se me había ocurrido, pero de pronto te das cuenta que te viene autoridad. ¿Y de dónde te surge esa autoridad? Del Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro y Juan ahora están experimentando. Y empieza Pedro diciendo, y también en Mateo 28, 18, cuando Jesús anuncia lo que conocemos como la Gran Comisión, dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, manda a los discípulos, que se transforman ahora en los apóstoles. Apóstol quiere decir enviados. Por tanto, ahora los envío para que hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la promesa de Jesús, aquí la estaba viviendo ahora Pedro y Juan. Pedro dice, verso 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿quién es ese? A quien vosotros crucificasteis. Y aquí está dando ya por implícito la muerte, porque dice, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Es interesante que esta misma afirmación es la tercera vez que aparece en el tercer capítulo seguido. En el capítulo 2, Pedro lo menciona en su primer sermón. En el capítulo 3, Pedro lo menciona en su segundo sermón, y en el capítulo 4, que hoy estamos, lo vuelve a mencionar. Capítulo 2, verso 23, ¿qué dice? A ver los que tienen ahí su Biblia. Hechos 2, 23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis,
por manos de crucificándole. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ese que ustedes lo mataron. Ahí está en Pentecostés. Ahora vamos al capítulo 3, verso 15. ¿Qué está diciendo ahí? Y matasteis al autor de vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahora en el capítulo 4, verso 9, puesto que hoy se nos interroga del beneficio, verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Ahora vean qué interesante que el querigma, la proclamación de los apóstoles, tenía como elemento central la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este es un tema que hoy entra mucho en debate. No, si Jesucristo no murió, estaba desmayado. No, pues Jesucristo se fue a Cachemira y aprendió los trucos allá de las filosofías orientales para hacer. Y hoy es muy debatido eso. Bueno, no hoy, siempre ha sido debatido, pero hoy hay más literatura y más historias de estas. Y Pedro está diciendo, ese que ustedes mataron, a ese Dios lo levantó de entre los muertos. Y en ese nombre es que este cojo fue sanado. Así que la pregunta correcta era, ¿de parte de quién sanaron a este? De parte de Jesús de Nazaret. Ahora, esto es algo que a mí me parece que es muy importante. Todos los cristianos somos movidos de manera natural por la enseñanza de la Escritura y por la presencia del Espíritu Santo a hacer buenas obras. La Escritura dice que fuimos creados por Dios para andar en las buenas obras. Pero las buenas obras tienen una explicación y tienen una justificación. Lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Me explico? Hay mucha gente que es altruista. Hay mucha gente que hace buenas obras. Hay mucha gente que dona. Hay mucha gente que hace muchas cosas. Pero no necesariamente en el nombre de Cristo Jesús. Y esto es lo que está diciendo Pedro. Este milagro tiene un origen, que es Cristo Jesús. Jesús de Nazaret. Y para que no haya pierde, ese que ustedes mataron. Pero que no se quedó ahí, porque Dios lo levantó de entre los muertos. Ese poder es por el cual este hombre ha sido sanado. Así que es importante aquí entender que las cosas que hacemos los cristianos tienen un origen, y este origen es Cristo mismo. ¿Se acuerdan que hace unos domingos decía yo que el problema de quedarnos en nuestro buen testimonio y no hablar de Cristo Jesús es que nuestro buen testimonio nos posiciona a nosotros en el centro? Y lo que hace Pedro es, no se fijen en nosotros, fíjense en Jesús. Jesús es el centro de todo esto. Así que de una manera legítima, las autoridades que en este momento le estaban preguntando a Pedro y a Juan qué estaban haciendo, estaban tratando de entender lo que estaba sucediendo. Y Pedro estaba tratando de dar una explicación muy clara, muy lógica, muy coherente, en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra que se utiliza acá en el interrogatorio que Pedro está enfrentando es anacrinometa. Y esta palabra significa investigación. Estaban tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo. Porque por lo menos, a mí me queda muy claro, y creo que el texto es claro en este sentido, por lo menos por la vía de la religión tradicional no se habían estado dando señales. Por la vía de los fariseos y de los saduceos no había señales. Y de pronto vienen Pedro y Juan, que no eran de la estructura religiosa, ¿y cómo es que este sí hace señales? ¿Y cómo es que este puede sanar al cojo? ¿Y cómo es que puede dar testimonio? Porque Jesús dio toda autoridad. Así que los cristianos, cuando estamos en la posibilidad de hablar,
lo tenemos que hacer con autoridad. ¿Me explico? A veces nos da miedo. A veces, ay, pero ¿cómo le digo? Ay, pero ¿cómo empiezo? Ay, pero se van a burlar. Ay, pero... Y nos cuesta trabajo confesar que creemos en Cristo Jesús. Pero el texto nos muestra que la presencia del Espíritu Santo es la que nos inviste de poder, la que nos da la autoridad para hablar. Y esto es algo que tenemos que entender. No solo tenemos el poder, sino tenemos la autoridad. Ahora, la gente puede hacer con la autoridad lo que quiera. Puede aceptarla, puede rechazarla. En eso estamos muy claros. Pero usted tiene que hablar con autoridad, porque esa autoridad se la ha dado el Señor. ¿Me explicó? Recién el lunes estábamos ahí en el velorio con Jorge y con Esther, y cuando llego me dice Esther, pues ahí hay una persona, un pastor que está predicando. Y dije, bueno, pues si ya está predicando, pues yo aquí me quedo calladito, y pues ya está haciendo el trabajo y que Dios lo use. Y yo me di por entendido de que, bueno, pues ya no tenía más que hacer, pues ya estaban ahí con un apoyo espiritual. Cuando intempestivamente termina el pastor y dice, bueno, aquí hay otro pastor y queremos pedirle que pase. Y pues yo volteando a ver dónde estaba el pastor, ¿no? Hasta que me hizo así. Obviamente estaba refiriéndose a mi presencia, porque ya le habían comunicado que estaba yo ahí. ¿Qué hablas y qué dices en ese momento? Pero lo que digas, lo tienes que decir con autoridad, porque eres un siervo de Dios. ¿Me explico? Y a veces nos chiveamos, y a veces, híjole, y si no me entienden, híjole, y si se burlan, híjole, y si... Usted tiene la autoridad, porque Jesús la prometió. Y si toda potestad me es dada, así los envío a ustedes, y recibirán poder. ¿Me explico? Ahora, ¿dónde viene el problema? Pues a veces la gente quiere la autoridad, la gente quiere el poder, pero no se somete al Espíritu Santo. Y así no funcionan las cosas. Primero viene el Espíritu Santo y Él es el que te capacita y el que te da el poder para hacer lo que tienes que hacer. Y entonces, de repente, se dan cuenta aquí los religiosos, las autoridades, que sí había un poder y una autoridad en Juan y en Pedro. Entendieron lo que estaba sucediendo. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y siempre que se levanta una construcción, hay una cabeza que es la piedra angular, y es la que va a sostener todo el peso de la construcción. Por eso es importantísimo la piedra angular. Y dice que este ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y categórico Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Qué interesante que aquí Pedro juega con las palabras, y en la traducción se juega con las palabras, porque hemos mencionado que salud y salvación son la misma palabra. Y entonces, de repente, ¿en qué nombre fue sano? Y la respuesta de Pedro es que fue salvo en el nombre de Cristo. Porque para los judíos la salud venía acompañada de la salvación. Y cuando alguien tenía un problema de salud severo, probablemente es porque andaba mal con Dios. Por eso constantemente le preguntaban a Jesús, ¿y quién pecó? ¿Y por qué está esta situación así? Porque había una asociación natural. Y aquí los fariseos habían hecho la pregunta correcta. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aquí entonces el asunto es que a veces
A veces hacemos las preguntas correctas, pero no queremos escuchar las respuestas correctas. Bueno, en mi pueblo dicen que el que se lleva se aguanta, ¿no? Si quieres hacer una pregunta correcta, pues entonces espera una respuesta correcta. Pero déjame decirte, no siempre la respuesta correcta te va a agradar. ¿Me explico? A veces la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar y no lo que tiene que escuchar. Así que aquí los fariseos y los saduceos, ¿en nombre de quién hacen esto? Ah, pues en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y ahora qué hacemos? Porque además dicen que vieron al cojo que ya no estaba cojo. ¿Y ahora qué hacemos? Hay una evidencia del poder de Dios ahí. ¿Qué fue lo mismo que le pasó con Lázaro? Cuando Jesús resucitó a Lázaro, los fariseos decían, ahora tenemos un doble problema. Porque si matamos a Jesús y dejamos a Lázaro vivo, Lázaro es una manifestación contundente del poder de Dios. Así que lean con cuidado el Evangelio, cómo también determinan matar a Lázaro. Y Lázaro podría decir, ¿y yo qué culpa tengo? Yo acabo de llegar. ¿Por qué me quieren matar a mí? Porque era la evidencia de Dios, el poder de Dios ahí en acción. Así que ahora Pedro y Juan están mostrando ahí al cojo y dicen, en el nombre de Cristo está sano. Y entonces, híjole, ¿para qué preguntamos? Porque aunque no nos guste la respuesta, ahí está la evidencia. Y entran en un conflicto ahí las autoridades religiosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y obviamente no se querían ver en ridículo con Pedro y Juan, y dice, entonces, verso 15, les ordenaron que salieran del concilio. Y estaban así como en el fútbol americano. A ver, vamos a hacer team back acá. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y pues aquí está el cojo. ¿Y ahora qué hacemos? Y están predicando y ahí están discutiendo en cuál era la siguiente jugada. Decía que conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Y es notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. ¿Y cuál fue la promesa de Hechos 1:8? Y me serán testigos en Jerusalén. Y toda Jerusalén se estaba enterando de lo que estaba sucediendo. Dios tiene formas curiosas de cumplir sus propósitos, ¿no es cierto? Y a veces uno dice, bueno, pues yo creo que acá, y cuando nos damos cuenta, Dios utiliza otras formas para cumplir sus propósitos. Así que aquí vemos que lo que están haciendo Pedro y Juan en la predicación es poner a Jesús en el centro del mensaje. Y Pedro comienza, sin dudar, la proclamación de su mensaje poniendo a Jesús en el centro de la explicación. Él es la razón de ser, dejando claro que en ese nombre se operó el milagro y además completa la noción de la sanidad en la salvación, diciendo que en ningún otro nombre se puede ser salvo. Ahí está. El nombre de Cristo estaba causando mucho revuelo. Como hoy. Hoy ya no es así como muy popular ser cristiano. Es más, casi cualquiera se puede autodenominar cristiano. Somos un pueblo cristiano, ¿no? ¿No dicen así los historiadores que fuimos cristianizados por los españoles? Y cualquiera se puede sentir cristiano. Pero había una evidencia que me llama mucho la atención. ¿Cuál es? ¿Cómo termina el verso 13? Después de escuchar la exposición de Pedro y de Juan, dice que reconocían que habían estado con Jesús. Eso me recuerda aquel viejo adagio, el que con lobos anda, a aullar aprende. ¿No es cierto? ¿No dice así el dicho? El que con lobos anda a aullar aprende. La pregunta es, ¿de dónde aprendieron estos? En buen mexicano dirían aquí estas autoridades, pues estos son renacos.
¿Cómo están predicando con esa autoridad y con esa denuedo y con esa claridad si ni tienen estudios? ¿Cuál era el punto? Reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué significa esto? Que la relación con Jesús es una relación que transforma las vidas. Así que yo te preguntaría, y me dio mucho gusto escuchar lo que Rosita decía, porque hace unos meses Rosita me decía, yo sé que usted está enseñando la verdad y es correcto lo que dice, pero no puedo traicionar una herencia familiar, porque yo fui educada así. Y ella traía un conflicto, ¿verdad, Rosita? Y escucharla ahora su testimonio y decir, finalmente decidí tomar una decisión y enfrentar las consecuencias de eso. Yo me pregunto, y lo dejo ahí a su libre imaginación de cada quien, ¿cómo es que Rosita llegó a eso? Y es evidente que el Espíritu Santo hace su obra en el corazón. Y eso es lo que Pedro y Juan estaban dando testimonio. Ni siquiera dijeron, no, pues es que nosotros estuvimos con Jesús. Ellos dijeron, nosotros somos testigos de su resurrección. Y aquellos dijeron, sópale, ¿estos con qué autoridad hablan? Si tú estás con Jesús, no lo puedes ocultar. Se acabó. Tu vida, tarde o temprano, va a sacar a flote. Eso me decía Julio hace unos años. Cuando yo lo conocí, usted tenía algo ahí, algo que yo no entendía qué era, pero yo sabía que era más que lo que nos había dado en el curso. Y luego regresó a otro curso y decía, pero es que había algo más que eso. Y cuando conocí a Lupita, que estuvo aquí en un curso hace 3 años, terminando el curso me decía Lupita, ¿qué tienes? Tienes algo que no alcanzo a entender. Tienes algo. Bueno, si quieres saberlo, ven y ve. Cuando tú estás con Jesús, eso se va a notar. No hay pierde, porque la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo, el poder de la palabra va a transformar tu vida. Y algunos de ustedes lo han experimentado. Pues es que yo antes era repelionero y bien enojón, y ahora, ¿quién sabe qué me pasó? No, pues es que antes yo no podía dormir porque los problemas de la vida, y ahora hasta ronco bien rico y me quedo dormido. No, pues yo antes tenía no sé qué y no sé cuánto. ¿Le ha pasado? Si no le ha pasado, entonces tiene un severo problema, ¿eh? Déjeme dudar entonces de la relación que tiene con Jesús, porque aquí quedó claro que era notorio que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque su vida daba testimonio. Y ahí no había argumento que valiera. ¿Qué hacemos? Pues les podemos decir que no es cierto, que bla, 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 toda una articulación teológica. Pero ahí estaba el cojo sanado. ¿Qué argumento tienes contra eso? No hay argumento que valga. Y esto era lo que estaba mostrando ahora como parte del testimonio. Pedro señala ahí entonces que era la obra de Dios. ¿Y qué pasó entonces aquí con estos amigos? Les ordenaron salir del concilio, conferenciaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellas, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estoy en el verso 15. Verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿No le parece absurdo eso? Hacerle el bien a alguien generó oposición. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Que por hacerle el bien a alguien enfrentas ahora oposición? ¿Qué quiere decir esto?
los fariseos, los saduceos, los gobernantes de ahí, los que tenían el control de la religión tradicional, de la religión del momento, se maravillaron por ver un milagro. Y se maravillaron por la autoridad con la que hablaba Pedro y Juan. Sin embargo, el maravillarse no fue suficiente para transformar su corazón. Estaban maravillados, pero se opusieron. Ahora, este es un aspecto importante, porque a veces la gente dice, ay, mira, pues sí, se sorprendieron y están maravillados. Eso no es suficiente. Tienen que creer en Cristo Jesús. Estos amigos estaban maravillados, estaban consternados, pero no aceptaron. Entonces, tampoco piense usted que porque alguien experimentó un milagro, el milagro por sí mismo es suficiente para la salvación. El milagro debe ser el pretexto o la puerta de entrada para poder hablar de Cristo Jesús. Si no, entonces, ¿en qué va a creer la gente? Y lo que tiene que hacer es creer en Cristo Jesús. La dureza del corazón de las personas, al no permitir que el Señor sea reconocido, que sea proclamado y que sea afirmado en el corazón de la gente, nos deja claro que la gente, que estos religiosos no creyeron y no querían creer en el nombre de Cristo Jesús. Pareciera que querían mantener el monopolio de la verdad a través de las instituciones religiosas y no a través de una relación personal con Dios. Por eso cuando nosotros nos dicen, ¿y usted de qué religión es? Decimos, es que no predicamos una religión. Con todo respeto, pero un día me dijo Rosita, es que yo soy católica, ¿y a quién le importa? Lo que a uno le importa es que tengas una relación con Dios. ¿Me explico? Y a veces la gente antepone, no, pues es que yo soy mormón, es que yo estuve con los testigos de Jehová, no, pues es que yo soy gnóstico, no, pues ¿y a quién le importa eso? Lo que a Dios le importa es que usted tenga una relación personal. Eso es lo único que va a valer. Para decirlo de otra manera, el día que usted se muera y esté enfrente del trono de Dios, Dios no le va a hacer un examen de teología. No le va a poner un cuestionamiento de 100 preguntas para ver si pasa o no pasa. La única pregunta que le va a hacer es, ¿creíste en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador? Esa va a ser la única pregunta. Ay, es que yo no sabía leer la Biblia, ¿a quién le importa? Ay, es que yo traía una tradición judía, ¿a quién le importa? Ay, es que mis papás, ¿a quién le importa eso? A Dios no le importa. Si a Dios no le importa eso, ¿por qué a nosotros nos debería importar? Lo que a Dios le importa es que usted tenga una relación personal con Él. Y esa relación solamente la puede usted tener a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que Pedro estaba diciendo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que haya dado a los hombres. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta apostólica a partir del verso 19? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O para decirlo en buen mexicano, Pedro le estaba diciendo, es que no es justo. No es justo que me prohíban predicar. Lo que Pedro le está diciendo, juzguen ustedes, ¿qué es más importante? La respuesta apostólica entonces la vemos a través de la sabiduría que Dios le dio a Pedro por su Espíritu Santo, a dejar en claro que Dios tiene prioridades. Y las prioridades de Dios no necesariamente son nuestras prioridades. Regresemos al capítulo anterior, porque es parte todavía de la misma historia. ¿Cuál era la prioridad del cojo? La limosna, ¿se acuerdan? Y comencé hace 8 días diciendo que las necesidades sentidas no siempre son las necesidades reales, y que las necesidades reales no siempre son las necesidades sentidas. Así que el cojo estaba esperando una moneda de Pedro y Juan. Eso era su necesidad sentida.
Eso era lo que él esperaba. Pero Dios tenía otra prioridad. ¿Cuál era esa prioridad de Dios? Restaurar a este hombre de su cojera para que fuera testimonio para todo Jerusalén. Y fui muy claro en esto. Probablemente usted no ha entendido por qué Dios le ha permitido tener cierto tipo de experiencias a lo largo de la vida. Pero al final del día, Dios quiere usar todas las experiencias de usted para dar testimonio. Y de hecho terminamos cantando un himno que era la primera vez que lo cantábamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el himno? A ver, galleta doble para el que me diga. ¿Cómo se llamaba el himno? ¡Qué barbaridad! El título es Usa mi vida. Usa mi vida, ¿se acuerdan? Y decíamos que aquí el cojo finalmente entendió que Dios usó su cojera de tantos años y este milagro para ser un foco de bendición para todo el pueblo. Porque por eso, por lo menos 2000 se convirtieron. ¿Qué tal, ¿Qué era más importante para el cojo? ¿Recibir la limosna o que su vida sirviera de testimonio para que toda esa gente creyera? No, pues está pesado, ¿no? ¿Cuánto tuvo que esperar el cojo? Como 40 años, como 40 años. Pero fue la obra más importante que Dios hizo en la vida del cojo. Y a veces enfrentamos problemas de salud, ¿no es cierto? ¿Y por qué el Señor permite que tenga esto? ¿Y por qué así? ¿Por qué así? A veces tenemos problemas de falta de dinero. ¿Y por qué el Señor permite? Y usted no sabe en qué momento Dios va a usar eso para su gloria. Porque lo que Dios quiere es usar su experiencia para su gloria. Pero usted solamente va a entender eso en la medida en que su pensamiento esté alineado a la voluntad de Dios. Así que Pedro y Juan le dicen, ok, ahí está, ahora juzguen ustedes, ¿debemos obedecerles o no? Obedecer a Dios antes que a los hombres podría entrar en una aparente contradicción con respecto a la enseñanza que el mismo Pedro y que el mismo Pablo después van a poner de someterse a las autoridades. ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos hace unos meses? La Escritura dice que nos sometamos a las autoridades. Entonces, ¿cómo es que Pedro dice, juzguen ustedes? Aquí es claro que el punto no es un punto de rebeldía o no es un punto de oposición, el no predicar en el nombre de Cristo, el no testificar. El punto es de prioridades. Por el peso mayor, ¿a quién tenemos que obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? Y eso es lo que Pedro está dejando ahí en claro. Eso es un problema de conciencia, no es un problema de legalidad, es un problema de moralidad. ¿A quién debo obedecer? Y después observamos a lo largo de la Escritura que cuando se contrapone la autoridad de Dios, o más bien el hombre quiere contraponer cierta autoridad contra la autoridad de Dios, nos corresponde a los cristianos actuar en conciencia y tomar la decisión que consideramos necesaria. Y esto es lo que Pedro está haciendo. ¿Qué podríamos concluir de esta historia? Primero, si hacemos las preguntas correctas, esperemos las respuestas correctas. Si hacemos las preguntas incorrectas, tendremos respuestas incorrectas. ¿De verdad quieres que Dios responda a tus preguntas más profundas? ¿De verdad lo quieres? Hazle las preguntas. Dios no tiene ningún empacho en contestar. Pero entonces, entienda la respuesta. En segundo lugar, la sorpresa y la maravilla que había hecho este acto portentoso de sanidad, que le llamamos milagro, y que aquí Lucas le llama señal, no es suficiente para que el corazón del hombre cambie. La transformación más profunda viene del reconocimiento y de la confesión que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. ¿De verdad usted quiere cambiar? Si de verdad quiere cambiar, la única posibilidad es en Cristo Jesús.
Yo participo en muchos eventos en donde de repente nos trabajamos temas y por muy elaborado que sea el tema, llegas al punto de que tiene su limitación. A veces lo digo así un poquito en son de broma y la gente se ríe. Cuando llegamos al punto del absurdo y dice, púchala, pues entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué posibilidades tenemos? Y les digo, pues tienen que volver a nacer. Claro, a veces la gente no entiende esto. Volver a nacer. Para que me entiendan mejor, hay que formatear el disco duro otra vez. Porque todo lo que trae tu disco duro en este momento es porquería. Tiene que ser formateado otra vez. Eso es volver a nacer. Y entonces nos damos cuenta de que hay muchas filosofías, hay muchas teorías, hay muchos modelos que han tratado de hacer y de llegar a ser del hombre lo que el hombre debería hacer en el plano original de Dios. Pero el gran problema es que han sacado a Dios del modelo. Y el modelo más conocido hoy, mundialmente conocido, es lo que se llama humanismo. Y en el humanismo, el hombre está en el centro de todo. Por eso los cristianos a veces chocamos, no a veces, con frecuencia chocamos con este tipo de planteamientos. Porque entendemos que la solución no está en el hombre mismo y no puede estar en el hombre mismo. La solución tiene que venir de fuera. En tercer lugar, cuando enfrentamos oposición para no predicar y para no testificar, debemos dejar que Dios nos hable a través de nuestra conciencia. Hay momentos en que de verdad no es el espacio. Hace poquito estaba platicando con una psicóloga que conozco desde hace varios años y estábamos en un desayuno, ella y yo, y empezamos a hablar y ella me decía, ella trabaja en el psiquiátrico infantil, y me decía, es que cada vez está el asunto peor, y cada vez está el asunto peor. Llegan niñas más chicas que ya entraron a relaciones sexuales, que ya entraron a drogas, que ya entraron a prácticas inadecuadas. Y dice, y hoy tenemos el estándar de 10 años. Dice, la verdad es que la cosa está muy severa. ¿Qué podemos hacer? Porque ya nos cansamos de buscar por aquí, por allá. Y me preguntaba, ¿que no hay solución? Le digo, sí, claro que hay solución. Pues, ¿cuál? Yo no la veo. ¿Pero quieres saberlo? ¿De verdad quieres saberlo? Pues sí. Es el Evangelio. Y le di una tarjeta para invitarla. Y cuando ve la tarjeta, me dice, no me digas que eres pastor. Le digo, pues, ¿qué tiene? Dice, es que conozco a varios pastores. ¿Y ninguno? O sea, tú no das el perfil. Tú no das el perfil. Y no sé si se refería a la barriga, porque hay muchos pastores, ¿no?, que usan la barriga de púlpito, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque tú te metes a la discusión. Y tú nos metes en una reflexión y haces cuestionamientos. Dice, a la mayoría de pastores que conozco, hagan esto, y nos dan de bibliazos, y paz, y por todos lados. Le dije, bueno, si Dios te habla, Dios te va a hablar. Por la buena o por la mala, eso me queda muy claro. Pero yo creo que si de verdad quieres encontrar la solución a la problemática que estás manifestando, la única posibilidad es el Evangelio. Y te lo digo con toda claridad, con toda claridad. El hombre ha buscado muchas formas de solucionar su problemática y no ha encontrado la solución. La única posibilidad es el nombre de Cristo Jesús. Y la última conclusión es que el cuerpo religioso reconoció en Pedro y en Juan que habían estado con Jesús. Así que aquí la pregunta, ¿en qué medida tu vida muestra, en qué medida tu vida refleja que has estado con Jesús? ¿Hay alguna diferencia o no hay alguna diferencia? Y que conste que no estoy diciendo, porque algunos van a querer justificarse, ¿cuántos años tienes en la religión? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es
de qué manera tu relación personal con Cristo ha transformado tu experiencia de vida. Porque conozco a mucha gente que ha vivido años y años y años y años en las iglesias y siguen igual. ¿Y sabe qué? No tienen una relación personal con Cristo. Porque esa relación transforma la vida. Y porque eso no se puede ocultar, al final de cuentas. Ojalá, y ojalá quiere decir Dios quiera en árabe, ojalá, y que cuando la gente vea a cada uno de nosotros, en donde quiera que estemos, en el trabajo, en la calle, en el metro, en donde sea, puedan decir, este ha estado con Cristo. Que nuestra vida muestre testimonio de que hemos estado con Cristo. Ese era el testimonio de Pedro y de Juan. No solo la palabra predicada, sino las vidas transformadas a través de su relación personal con el Señor. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Al final de cuentas, estuvieron dispuestos a dejarse usar por el Señor. Estuvieron dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Estuvieron dispuestos a enfrentar las distintas experiencias difíciles para dar testimonio y usar su vida para testimonio y bendición de otros. Si usted quiere sumarse a ese pensamiento, póngase de pie.